Hola, ¿qué tal amigos? Seas bienvenido a otro video más de Verdad o Mentira, el canal de la temática virtual. Y pues agradeciéndoles a ustedes el que pues siempre me acompañen en cada uno de mis en vivos o de mis videos. El día de hoy pues quiero hablarles de un tema que quizá muchos, como ya lo he dicho en varios de mis en vivos anteriores, siempre viven preocupados de que a veces tenemos algún problema en nuestro cuerpo. Concretamente, pues creemos que la persona que posee algún defecto físico, pues no puede tener cabida en ninguna parte o pues con las personas. Cosa que pues yo siempre he dicho que eso es un gran error, pensar que tener un defecto hace menos a la persona. Por eso, pues en esta ocasión les he traído este tema, aunque es un tema muy cortito, pero no deja de ser importante y quizás ayude a muchas personas que tienen esa creencia de que si sufren algún defecto físico o existe algo que los haga pensar que sea un defecto que tengan, pues prácticamente están en un error y no es nada que no sea de otro mundo, sino que simple y sencillamente cada quien es tal cual es, porque así tenía que ser. Me refiero a la dismorfofobia, que es cuáles son sus características y cómo superarlo. De eso es lo que hablaremos precisamente en este video el día de hoy, para que así podamos aprender y podamos entender un poquito más acerca de esto. Se dice que la dismorfofobia se conoce también como trastorno dismórfico corporal. Concretamente, pues ya todo el mundo sabe que es la creencia de que una persona que posee un defecto físico o de que un defecto físico es lo más grave en su vida, en realidad, pues en ocasiones este dicho efecto es imaginado solamente. ¿Por qué razón? Porque es un trastorno bastante común en las personas y aunque no se sabe con exactitud cuántas personas lo padecen, lo mantiene en secreto. La preocupación por el mencionado defecto pues, es tal que acaba prácticamente afectando la vida diaria de las personas. Normalmente esto se sabe que comienza desde la adolescencia. Ustedes se acuerdan cuando estaban en secundaria, que es precisamente donde empieza uno a darse cuenta a través del bullying que quizás otras personas pueden detectar algún defecto. Cosa que nosotros nos venimos dando cuenta hasta que alguien a través del bullying o de una forma eh, estúpida se lo dice a la otra persona y ahí es donde empieza prácticamente la preocupación por mencionado defecto. Y como ya lo dije, este acaba afectando a la vida diaria. Normalmente, como ya lo dije, comienza en la adolescencia y afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque puede aparecer a cualquier edad y sobre todo es más habitual en las mujeres. Por eso te digo que si tú crees que puede estarte pasando a ti o a alguien cercano, pues en este video hablaremos precisamente de la dismorfofobia, que es cuáles son sus características y cómo aprender a superar. La obsesión por los defectos físicos que una persona tiene de sí misma, podemos creer que la principal causa de este trastorno es una baja autoestima. Y esto va haciendo que esta persona empiece a tener pensamientos dañinos a sí mismo. Esta baja autoestima
quizá puede provenir de situaciones, como ya lo dije, de acoso escolar, por maltrato psicológico por parte de los padres o por un exceso de exigencia de uno mismo o de los mismos padres. Actualmente, como ya saben, que estamos viviendo las redes sociales, esa presión por tener el cuerpo perfecto se ha incrementado, lo que lo convierte en una posible causa de este problema. Además, es muy común que aparezca la dismorfofobia en personas que, pues de alguna manera, tienen anorexia nerviosa o con bulimia nerviosa. Remarcamos que lo más habitual en la adolescencia es eso, puesto que la imagen personal y el pertenecer a un cierto grupo se convierte en un punto muy importante en la vida del adolescente. Es decir, que cuando estamos en la edad de la adolescencia, en la secundaria o en la preparatoria, pues prácticamente es ahí donde se convierte un punto muy importante porque es donde hay precisamente la convivencia entre jóvenes que de alguna manera u otra quieren sobresalir justamente en ese tiempo. Como adolescentes siempre existe cierto prejuicio que puede ocasionar que a otros adolescentes les resulte muy difícil poder tener ese tipo de relaciones precisamente con jóvenes o con mujeres que en ese tiempo se sienten, pues podemos decir, la popis, la fresa, la de la alta alcurnia, y prácticamente es lo que hace que empiece a suceder este tipo de cosas. Pero ¿cuál es la característica de la dismorfofobia? Pues una de las características de la dismorfofobia es bastante habitual que la persona se centre de forma obsesiva o a preocuparse precisamente en aquellos puntos de su físico que considera imperfectos. Dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, entra este tipo de problema dentro de este grupo, llamándolo trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué razón? Porque la obsesión es la idea de que una parte del cuerpo no es como te gustaría tenerlo. Y la compulsión es, por ejemplo, examinar de forma constante, y esto puede llegar a generar ideas delirantes sobre dichos defectos. Además, se pasa esto durante largos periodos de tiempo frente al espejo, examinándose prácticamente cada detalle de su cuerpo. Esto es lo más común que ocurre. ¿Cuántas veces hemos visto a jovencitos que vanidosamente se ven en el espejo y no quedan complacidos completamente de la forma como se ven y buscan la manera de poder, pues ahora sí que tratar de dar una imagen perfecta ante los demás? Por otro lado, podemos decir que es muy habitual que a veces exista una baja autoestima y quizás existan también síntomas propios de la depresión y la ansiedad. En algunos casos, como ya lo dije, las personas con dismorfofobia llevan a cabo conductas de evitación. Por ejemplo, procuran a no ir a eventos sociales con el fin de no ser juzgados por sus defectos, aunque en otras ocasiones, aunque no se evite el ir a dichos eventos, pues sufren de una gran fuente de estrés para esa persona que por dentro
cree que tiene problemas de defectos en su cuerpo. Para ocultar estos supuestos defectos, muchos se suelen recurrir a maquillaje, a ropa ancha o simplemente a determinar un tipo de postura corporal. Pero ¿cómo puedes superar? Bueno, aquí estos son los puntos muy importantes para superar la dismorfofobia. Primeramente, acudir a un tipo de terapia psicológica o simplemente usar medicación. Para tratar el trastorno dismórfico corporal en función de gravedad, porque déjenme decirles que a veces es tan complicado este tipo de trastorno que prácticamente a veces se convierte en algo grave. Y es ahí cuando se recurre precisamente a un psicólogo o simplemente a usar medicación para evitar la depresión o para evitar caer en una situación de baja autoestima. Número 2. Modificación de ideas y pensamientos irracionales. De ninguna manera es recomendable confrontar a ninguna persona sobre su forma de verse a sí mismo y que esto no corresponde con la realidad. La transformación de este tipo de pensamientos debe ir en dirección a cambiar esos mensajes negativos y que se hable a sí misma como le hablaría a un amigo o amiga o a alguien importante de su vida con cariño y con respeto. Es decir, que no se recomienda nunca cuando ve uno a una persona con este tipo de trastorno atacarla diciéndole pues que es vanidosa y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque esto repercutiría más en su trastorno y quizás haría que tuviera otro tipo de pues de ver las cosas y caería precisamente en un tipo de depresión más grave. Fomentar el autocuidado. Podemos fomentar a través de distintas formas este tipo de cosas como una buena alimentación, hacer ejercicio, cuidar el aseo personal y esto hará que el discurso interno sea de amor propio. Es decir, que aunque a veces sufrimos el bullying de nuestros defectos, no por eso debemos descuidar el aseo personal, nuestra alimentación y pues una rutina para hacer un poco de ejercicio. No, no debemos dejar de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque entre más pongamos empeño en nosotros mismos, más impacto podemos hacer precisamente contra esas personas que a veces, a través de su bullying, a veces a través de sus palabras, tratan de hacer daño. Número 4. Trabajar con la familia. Cuando sea necesario, hay que trabajar en conjunto en ese tipo de cosas con nuestra propia familia con el fin de que esto reduzca precisamente los mensajes negativos hacia la familia y esto haga que se recupere de este tipo de problemas. Número 5. Técnicas de relajación. Esto ayuda a reducir precisamente los niveles de ansiedad. Esto es muy importante. Que tengamos un momento de relajación para a través de ese momento podamos reducir precisamente esos niveles de ansiedad. Número 6. Exponerse a los propios. Es de gran utilidad ayudar a que la persona se exponga de manera paulatina a sus temores, como por ejemplo, ¿cuántas personas no les gusta ir a la playa? Y menos ir a la playa y usar bikini. Otras no llevar relleno en el sujetador. ¿Por qué razón?
porque viven presa de sus miedos y de sus temores. Hay que observarse en el espejo, pero a través de esa observancia en el espejo, hay que enviarnos mensajes de amor, mensajes de que somos perfectos y que todo lo demás alrededor de nosotros no importa. Número 7. Clarificación y consecución de los valores. Fíjense amigos que si una persona te explica que considera importante la familia, se le podría confrontar sobre cómo, por la idea que tiene de sí misma, no está cumpliendo con ese valor tan importante de la familia. Es decir, se ayudaría a que el paciente o la persona empezara a darle más importancia a los demás aspectos de su vida y dejando en un segundo plano su aspecto físico. Es lo que comúnmente llaman de que si tú no tienes cuidado de ti mismo, que tú no te importas a ti mismo, entonces cuando tú le das más importancia a lo demás o a las cosas materiales y no le das importancia a ti mismo, entonces prácticamente es donde empieza la consecución de los valores, es decir, que no tienes los suficientes valores para poder enfrentar este tipo de cosas. En todos los casos, amigos, para superar la dismorfofobia, es importante que se tenga que acudir a una persona prácticamente que sepa cómo lidiar con este trastorno, ya que es muy complicado a veces resolverlo por uno mismo y prácticamente, como ya lo dije, el trastorno podría agravarse hasta el punto de que pues se convierta en algo muy complicado y no pueda dar marcha atrás. Entonces amigos, prácticamente podemos decir que la dismorfofobia, este trastorno prácticamente es lo que muchos jóvenes quizás están pasando en este tiempo y siempre ha estado sucediendo. Solo que a veces no nos damos cuenta de que existe ese problema. Y como ya lo dije, siempre le ponemos más atención a las cosas materiales. Le ponemos más atención a otras cosas que simple y sencillamente darle ese valor que nosotros mismos tenemos que tener. Así es que amigos, espero que les haya gustado este tema y como siempre, gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo video.